días. ¿Cómo estás? Gracias, Raquel. Muy bien, Raquel. Qué bueno. Me da mucho gusto que estés aquí, Gwen. Es un gustazo tenerte. Y bueno, antes de decirte algo más, quiero que la gente te conozca. Tú eres maestra de registros akáshicos, ¿no? Ujú. Instructora de terapia floral, Reiki, programadora neurolingüística, Kabbalah, tarot terapéutico, cristales y supongo que muchas otras técnicas más. Es un honor para Exacto. mí tenerte aquí, bueno, bienvenida. Muchas gracias, Raquel, por la invitación. Y igual, las preguntas que quieras hacerme, pues estoy abierta a todo, ¿verdad? Ay, claro que sí, pues yo quiero saber qué fue lo que te llevó a ti a estar en el lugar donde estás, a ser maestra de registros akáshicos, que es como yo te conozco. ¿Cuál Ujú. fue como esa historia de Gwen que la llevó a estar donde está? ¿Cuál fue la dificultad, no? Para poderla Ujú. compartir con las demás personas y que te conozcan mucho más. Bueno, ya mi camino en esto, lo que son las terapias holísticas y registros akáshicos y Reiki, empezó más o menos hace 6 años, Ujú. cuando una hernia discal, ¿verdad? Me dejó incapacitada totalmente, eh, y lo cual ocasionó pues que estuviera en cama durante 3 meses. Yo soy una persona muy activa, ¿verdad? Y eso me ocasionó, nunca me había deprimido. Yo soy una persona que cuesta mucho que yo me deprima por algo. Y esa incapacidad me llevó a una depresión, ¿verdad? Estuve 3 meses sin hacer nada. Yo dije, bueno, pues ya con esta hernia, pues se acabó mi vida, porque ¿qué voy a hacer? Y pues en la cama, pues, se me va a morir, ¿verdad? Me va a morir vegetando, ¿verdad? Y había acudido a todo tipo de terapias, desde médicos, incluso acupuntura y de todo, y nada me hacía, ¿verdad? Yo vengo muchos años, bueno, había sido de la religión budista, ¿verdad? Hace de los 7 años de edad, tengo 54 en este momento, y en ese momento todavía era budista, y tampoco, o sea, en el budismo tampoco encontraba solución a todo lo que me estaba pasando en ese momento. Entonces, fue así que una amiga me dijo, ¿por qué no te haces una sesión de Reiki? Y le dije, bueno, vamos a ver cómo va, ¿verdad? Y me hice una sesión de Reiki e impresionantemente, increíblemente, el dolor se dio como un 60, un 70%. De hecho, que yo entré prácticamente arrastrada a la sesión y salí caminando, ¿verdad? Entonces dije, acá pasó algo, ¿verdad? Definitivamente algo mejoró, algo pasó, algo que yo no puedo tener comprensión de esto, menos porque pues hasta había acudido hasta mi religión y a todas las cosas, ¿verdad? Que había conocido hasta ese momento, ¿verdad? Y no había logrado nada. Entonces, desde ahí comencé decidí, tomé la decisión de empezar a estudiar Reiki, ¿verdad? En el primer nivel, con los 21 días de autosanación, yo logré bastante mejoría, pero cuando terminé el segundo nivel, la hernia había desaparecido. ¿Verdad? Lo que me dejó fue un leve dolor de que de vez en cuando por ahí molesta un poquillo, pero la hernia como tal desapareció. De hecho que después yo pude hasta posteriormente hasta poder bailar en mis Wow. 50 años, ¿verdad? Sí, sí, y yo después, bueno, obviamente con esa experiencia yo me convertí en maestra Reiki, ¿verdad? Seguí estudiando y en ese interín de estudiar la maestría en Reiki, y que ya yo estaba prácticamente sanada, ¿verdad? Fue cuando pasaron cosas en la sesión de Reiki que yo nunca había experimentado. Una de las cosas que pasó y que me llamó mucho la atención fue que comencé a ver ángeles en las sesiones. Hasta ese momento yo no me consideraba ni vidente, ni clarividente, ni nada de estas cosas, porque mi visión dentro del budismo de los 7 años, que yo nunca fui católica, digamos, pues yo no creía en ángeles, no sabía ni quiénes eran, ni por qué aparecían, ni nada de esto, mucho menos de que hubiera una cuestión así como más mística, ¿verdad? Como de escuchar o ver cosas, para mí eso era como imaginación, aunque después con el tiempo recordé muchas cosas que yo hacía de niña y que nunca me había percatado, no le había dado la importancia. Entonces, en ese momento me llamó mucho la atención, me di cuenta que era uno de mis guías, ¿verdad? Y me impresionó mucho porque el nombre lo desconocía, ¿verdad? De ese arcángel supuestamente que yo no conocía. Y cuando aparecen los registros akáshicos por ahí en un anuncio que vi hace mucho tiempo,
eh, dije, no me di cuenta que el primer curso de registro akáshico que llevé fue a registros akáshicos angélicos. Y el guardián de los registros akáshicos es el arcángel Metatrón, que era el que se me aparecía siempre en las sesiones. Wow. Entonces, ahí comenzó un poco mi camino. Después de estudiar con registros akáshicos angélicos y sacar la maestría, porque esa era hasta maestría, en medio de eso, ¿verdad? Conocí a mi segunda maestra, que es la que adoro con todo mi corazón, María del Mar Rodilla, y ahí decidí volver a empezar. Entonces saqué otra maestría desde cero, ¿verdad? Otra vez en registro akáshico, para mí fue como un reset que me ayudó muchísimo y saqué con el método tradicional con María del Mar. Y de ahí fue como seguir hasta la maestría y ha sido un camino hermoso porque en realidad comencé a descubrir, comencé a recordar todos mis dones de pequeña que yo nunca les había prestado atención. De hecho, que mi mamá siempre decía que todo era imaginación, fantasía y cosas raras, ¿verdad? Entonces yo los había ido tapando, no dándoles importancia, incluyendo el poder de sanación que todos lo tenemos, ¿verdad? Que yo de pequeña me había sanado muchas cosas, yo le atribuía a mis prácticas, ¿verdad? Y que después descubrí que también, que todos tenemos esa capacidad, de hecho que por eso estoy escribiendo un libro también con respecto a todas esas capacidades que todos tenemos intrínsecas en nuestra vida, que somos todos, ¿verdad? Y solamente hay que recordar quiénes somos. ¿Verdad? ¿Tú crees que registros akáshicos te lleva a ese recordar? O sea, en ese sentido de desde tu niñez a lo que son también tus vidas pasadas, o cómo es que funciona, güey. Cuéntanos. Sí, bueno, el registro akáshico me llevó a recordar, ¿verdad? Recordar quién era, a recordar mi esencia, a recordar que todos somos abundantes, que todos podemos encontrar la paz y el amor dentro de nosotros, en el único lugar donde está, porque todos somos eso, exactamente, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos amamos, desde ese reconocimiento que somos, de lo que somos. Y registros akáshicos es, es estar en esa vibración, en la vibración del amor. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar con los registros akáshicos, no solamente los míos, sino los de otras personas, comienzo a recordar muchas cosas de vidas pasadas, incluyendo mi linaje, de dónde venía, ¿verdad? También lo que había hecho en vidas pasadas, y era como recordar incluso todo lo que hacía actualmente es lo que ya había hecho en otras vidas, ¿verdad? Y que lo hacía de una manera diferente, en una época diferente, donde ya no me mataban ni me perseguían por bruja, digamos, ¿verdad? Que ya no me mataban ni me perseguían por dar clases, incluso me recordé, y esto, más bien gracias por invitarme, porque también recordé que fui sacerdotisa maya, ¿verdad? Y eso fue de las cosas más bonitas que me ocurrieron porque cuando fui a México también lo recordé y recordé también cómo me mataron, Ujú. ¿verdad? Pero sí, fue una de las cosas más bonitas porque fue también no solamente un recordar, sino también que mis alumnos recordaran, ¿verdad? Los alumnos recordaran ese episodio justamente. De ahí que nos íbamos reconociendo, ¿verdad? Muchos de mis alumnos venimos de ese reconocimiento, de esa vía maya, ¿verdad? Y nos recordamos entre todos y nos recordamos de qué hacíamos, dónde estábamos. Y recuerdo muchas escenas ahí muy bonitas que creo que han sido parte importante para poder hacer las cosas de otra manera también. ¿Ok? Ok, y Wendy, fíjate que me llama mucho la atención cuando tú dices, bueno, toda la vida fui budista y de pronto hace 7 años cambio. ¿Cómo rompiste esas creencias, Ujú. esa parte de decir, hijo, esto ya no va conmigo en el sentido de, con la forma que tú ya estabas siguiendo? Es como si cambiaras un poquito, bueno, no cambiaras, cambiaste tu destino Sí. totalmente. ¿Cómo fue para ti cambiar ese cambio de creencias con algo que tenías súper arraigado, que es tu seno familiar, ¿no? O sea, que Ujú. viene desde papá, mamá y todo lo que vivías. ¿Cómo fue para ti? Sí, de hecho que es muy extraño porque en mi familia se practicaba el budismo y cuando yo tenía 7 años me pegué mucho al budismo y fui muchos años budista y para mí el budismo era mi vida. De hecho siempre dije, yo voy a practicar esto hasta el resto de mis días y hasta que me muera. Por eso que digo, ya uno no puede prometer cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Porque para mí desligarme del budismo fue algo muy difícil. De hecho que una amiga mía, cuando me vio ya un poco en las terapias holísticas, me dijo, yo sabía que algún día tú estarías haciendo esto lo que estás haciendo.
Dice, porque tú de chiquita eras muy espiritual. Independientemente que eras budista, tú siempre dabas un consejo para todas nosotros. De los 7 años, dice que yo aconsejaba mucho y guiaba mucho a las amiguitas y todo eso. Y me dijo, yo sabía que en algún momento tú harías esto. De hecho, que ella pensó de que yo estudiaba psicología. Yo nunca estudié psicología, ¿verdad? Porque me mantuve en un yugo familiar de que mi familia quería que uno se fuera profesional y para ellos la psicología no era una profesión, ¿verdad? Para ellos las cosas que yo quería no eran una profesión, digamos, no servían, ¿verdad? Para ganar dinero, ¿verdad? Y al final me tuve que meter todo el yugo familiar y toda la conciencia de familia que era estudiar administración de empresas. Entonces, para mí, toda mi vida fue como muy marcada por cosas impuestas de alguna manera. Y después hasta descubrí que hasta el budismo había sido impuesto Claro. también por mi familia, ¿verdad? Aún así, yo le tenía mucho cariño al budismo, no solamente al budismo, sino a las personas con las que ya yo tenía años conectándome con el budismo. Y fue por una muerte espiritual que yo tuve muy fuerte, muy intensa, que fue que cambié. Eh, Primero que cambió todos mis paradigmas que tenía, ¿verdad? Con respecto a la espiritualidad, ¿verdad? Porque el Reiki, el registro akáshico no van con el budismo y yo decía, bueno, si esto no va, pero al final me resuena, escucho, recuerdo y veo cosas que antes no las podía ver, definitivamente eso, hay algo que no está bien dentro de mis creencias, ¿verdad? Pero segundo, fue que yo en una noche que me acosté tranquila, ya tenía poco tiempo de comenzar con todo esto y yo comencé a sentir donde mi cuerpo se desprendía de mi alma, de mi energía, y no era un viaje astral porque los conozco, que son distintos, era una sensación de muerte, realmente de muerte. Comencé a sentir ese desprendimiento y era una sensación de vacío muy intensa. Yo estando despierta, en ese momento estaba sola, y comencé a sentir eso. Y yo lo único que respiré profundo, porque yo sentía donde todo mi cuerpo físico se debilitaba y se fortalecía lo otro que estaba saliendo, ¿verdad? De mí. Entonces, yo solamente dije así, ¿verdad? Si me tengo que morir hoy, ¿verdad? Me voy. Y entonces me abracé a mi ser y dije, me suelto y me voy, ¿verdad? Aunque nunca pensé ni siquiera mis hijos, mi esposo, mi familia, mi perrito. No, no, no. En ese momento solamente dije, sentí que era mi momento de irme, me abracé a mi ser y dije, bueno, pues si me voy a morir, me voy. Y me abrazo y me dejo fluir, ¿verdad? Y no era algo físico que me doliera, sino era una sensación de que ya yo me estaba yendo. De hecho, que en ese momento yo me vi, ¿verdad? Donde yo comencé a salir del cuerpo, pero no como un sueño astral, no un viaje astral, sino de otra manera. Y entonces solamente me dejé fluir, me fui por un tubo por ahí, ¿verdad? Y de repente pasó, ¿verdad? Pasó toda esta experiencia extraña y cuando me di cuenta, ya yo no estaba o sea, ya no era de noche, ya era de día, ¿verdad? Entonces, en la mañana lo primero que hice fue preguntar a mis registros y preguntarle a otra amiga qué había pasado, ¿verdad? Porque también a otra amiga que también era lectora de registro, que había hecho maestría conmigo, y yo lo sentí primero la respuesta, pero dije, a preguntarle a mi amiga. Y solamente dije, quiero saber qué fue lo que pasó anoche, qué fue lo que sentí anoche. Y ella lo mismo que a mí me contestaron, me dijo, no fue una muerte física, fue una muerte espiritual, que a partir de ahora vas a hacer un cambio de 360 grados en tu vida, Wow. ¿verdad? Sí, y bueno, en ese momento yo ni siquiera por acá pensé en el budismo, pero 3 meses después, un día, una mañana, amanecí y donde me iba a poner a hacer mis oraciones, dije, ya no quiero más esto. Así, pero así fue como, no quiero más, siento que esto ya tengo que dejarlo, ya no fluye conmigo, ¿verdad? Y respeto el budismo y amo a la gente que son los budistas y, bueno, cualquier religión, y tengo todavía, los llevo en mi corazón, todo lo que aprendí, las enseñanzas, los principios filosóficos, son hermosos, pero sentí que mi alma ya no quería estar Como, atada a ninguna religión. como una evolución, como una especie de cerrar un ciclo, ¿no? De Uh -huh. conocimiento y abrir uno nuevo para ti, ¿no? Sí, 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 porque yo sentía que estando ahí me estaba impidiendo seguir con lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Porque por las creencias, por las cosas, los dogmas y todas que tiene cualquier religión, también el budismo,
pues no iban de acuerdo ya al budismo, ¿verdad? Lo que yo ya estaba practicando. Y yo quería ser libre y no quería atarme a seguir manteniéndome ahí donde ya, o sea, iba a ser hipócrita, ¿verdad? Mantenerme en secreto en un lugar, porque de alguna manera iba a tener que mantenerme en secreto, Claro. ¿verdad? Con las creencias que yo tenía. Entonces, creo que lo más honesto para mí en ese momento era dejar el budismo, ¿verdad? Y abrirme a todo, ¿verdad? Abrirme a toda la espiritualidad por completo, ¿verdad? Sin dogmatismo, sin nada. De hecho, que en el camino aparecieron cosas en las cuales yo aprendí también, pero también las fui soltando, ¿verdad? Entonces, todo ha sido como un proceso muy bonito, muy interesante para mí y me siento libre en este momento. Me siento libre de todo dogmatismo, de todo juicio, de todas las cosas que nuevamente nos impone el mundo, ¿verdad? El mundo nos impone sistemas educacionales, sistemas religiosos, sistemas políticos, un montón de sistemas en los cuales yo ya no creo, ¿verdad? Pero fíjate qué fuerza tuviste, porque hay veces que la parte de resistencia, lealtad, lo puedes llamar como varias formas dependiendo la técnica, ¿verdad? Que manejas. Ajá. Y en esa resistencia y en esa lealtad a tu familia, tú dijiste esto ya no. Uh-huh. Y hay muchas personas que siguen como en esa parte de no reconocer que hay algo dentro de ellas, ¿no? O de ellos que te llama a hacer otra cosa, pero dices, no, es que esto no, sí me gusta, pero es que lo van a ver mal, ¿no? O sea, se va a ver Uh-huh. mal por parte de mi familia, mis amistades, mi esposo, mis hijos, o sea, y ir en contra de todo eso también es puedes tener el apoyo de tu familia totalmente, pero hay veces que las personas no se sienten como con ese apoyo, ¿verdad? ¿Qué fuerza tendrías que tener como para hacer esto? De hecho, sí, de hecho, aún así que yo me alejé, fue una semana de mucha culpa, ¿verdad? De hecho, que alguien budista dijo, hubieron de todo, hubo de todo tipo de comentarios. Una, de que había como una buena fortuna solamente hasta el día que practiqué y de ahí para adelante me la iba a gastar y pues me iba a ir mal, ¿verdad? Fue una de las cosas peores que escuché, ¿verdad? Hasta gente que respetó mi camino y que me dijeron de que si seguía trabajando por la paz, solamente que de otra manera, ¿verdad? Y mi esposo me, me abrió las cartas, que me dijo, perfecto, o sea, sigue tu camino, ¿verdad? Es tu camino, yo respeto. Mis hijas se asombraron, pero tampoco me dijeron nada. Sí, mi familia primaria, o sea, mis hermanos y bueno, mi mamá ya había fallecido por dicho, pues si no me hubiese colgado del quinto piso, pero mi hermana sí fue un caos, ¿verdad? Y hasta ahora, y cuando siguió insistiendo con esto de alguna manera muy negativa, yo tuve que bloquear incluso, ¿verdad? Porque decidí abrirme a la espiritualidad en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, sí tuve que hacer algunos cambios, ¿verdad? Con respecto a la gente con la que me rodeaba, porque tampoco iba a tolerar juicios, ¿verdad? De la gente. Aprendí también a respetarme, a amarme, ¿verdad? Y a poder conducir mi vida como yo realmente quería. Ya mi alma no quería más ataduras con nada, ni con nadie, ¿verdad? Y eso fue lo que decidí cambiar. Definitivamente hay un ruido acá afuera ahorita en ese momento, no sé si se escucha, pero había un deseo grande ya de cambiar y de transformar toda mi vida. Entonces, no iba a aceptar, digamos, juicios de todo el mundo. Los acepto, pero no, ya no no dejarme sentir culpable por nada, ¿verdad? Entonces, eso fue algo muy importante para mí. Sí, me causó unos días de cierta culpabilidad, pero yo dije, hasta acá porque toda la vida he hecho lo que todo el mundo ha querido y a partir de hoy voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo decido. Y en ese momento, y a pesar de que siempre yo decía yo soy una mujer feliz, en ese momento descubrí que ahí estaba decidiendo mi verdadera felicidad, no una felicidad ahí de Claro, cartón, sí, de verme bien, ¿verdad? Solamente, sino una verdadera felicidad en que mi alma se sentía totalmente libre de ser quien era, como era y tal cual era, ¿verdad? Transparente. Entonces, sin tener que fingir nada, sin tener que esconder nada tampoco. o sea, ahora sí eras Gwen, ¿Cómo? ahora sí eras Wendy, ahora sí Claro. eras Wendy, porque estabas como viviendo esa
esa historia en base a las creencias, ¿no? Familiares de que era lo correcto, que esto se tenía que hacer como la línea, ¿no? Ajá, exactamente. Es, bueno, ahora me estoy dando cuenta que no solamente es eso, hay más cosas y entonces te abriste al mundo y esa parte de Ujú. abrirte al mundo no cualquiera se avienta, ¿no? Sí, sí, yo sé porque eso cuesta mucho a las personas y cuesta mucho porque incluso tengo alumnos, tengo pacientes, ¿verdad? Gente que atiendo y que me dicen, pero ¿cómo hago cambiar esto que realmente me gusta por lo que toda la vida he hecho, que me ha dado, digamos, cierto dinero, pero nunca me dio la felicidad? Le dije, y hay una frase que yo siempre utilizo, que cuando uno hace lo que realmente le gusta, la abundancia se abre, se expande, porque tu alma está siendo guiada, estás estás abriendo lo que tu alma realmente necesita. Cuando tú abres eso, ¿verdad? Toda la abundancia se abre. El amor, la paz y todo se abre, ¿verdad? Entonces digo, cuando tú realmente hagas lo que a ti te gusta, donde a ti te está guiando tu alma, en ese momento tú vas a ver la abundancia por todos lados, ¿verdad? Entonces, y eso fue lo que hice yo, ¿verdad? Y se expandió, o sea, de hecho que sí se expandió porque pues yo nunca me dedicaba a nada de estas cosas. Cuando comencé a abrir cursos y comenzó a llegar la gente, que las personas que me preguntaban, me consultaban, fue abriéndose, ¿verdad? De hecho que en la pandemia tengo una experiencia muy bonita que tal vez me gustaría compartirla también. Cuando comenzó la pandemia, yo tengo, mi papá todavía vive, tiene 96 años, y mi hermana, por parte de padre, que vivía con él y que ella viajaba siempre, pero vivía con él, que tenía como 36 años por ahí, se suicida, comenzando la pandemia. Se suicidó estando mi padre ahí en la otra habitación, ¿verdad? Eso fue un caos, obviamente, ¿verdad? Y esto te estoy hablando ahorita, ¿verdad? Eh, Días antes de este suicidio, yo, cuando se cierra todo, yo dije, bueno, pues voy a descansar unos días, ¿verdad? Me voy a tomar unas vacaciones, porque ya, pues todo el mundo me canceló citas. Yo dije, bueno, esto va a durar 15 días, un mes máximo, ¿verdad? Voy a descansar. Pues no fue así, obviamente. Ya habían pasado 10 días, yo no estaba trabajando, pero estaba muy tranquila en mis laureles, ¿verdad? Entonces, se suicida mi hermana y yo, además de angustiarme por todo lo que estaba pasando mi papá en Perú, que yo no podía ir, ¿verdad? Porque yo nací en Perú, yo estoy acá viviendo en Costa Rica, Ujú. y en ese momento yo me abrumé y dije, wow, ahora no estoy trabajando. Mi papá va a necesitar más dinero, pues ya no vive con ella, ¿verdad? Yo siempre le mandaba su dinero, pero además mi hermana vivía con él, entonces obviamente había también una ayuda económica, de cuido, de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces hay que enterrar a mi hermana, hay que gastar en esto, hay que gastar en aquello, hay que gastar en eso. Y yo dije, ahora sí, ¿qué voy a hacer yo? Me van a pedir más dinero y ahorita no estoy trabajando. Entonces me abrumé un rato y entonces pedí inmediatamente guía a mis guías, justamente. Y lo primero que fue que me dijeron, pero sí, pero fue una voz clarísima, me dijeron, recuerda quién eres. Y yo me quedo así como, ¿cómo? ¿Verdad? Y otra vez vuelvo a preguntar qué debía hacer en esta situación y me dicen, recuerda quién eres. Y en ese momento me llegó así las palabras, exacto, o sea, si yo soy abundante, yo tengo muchos clientes, ¿verdad? Mi vida está en perfecto equilibrio y todo en mi vida fluye perfectamente en paz y armonía. Eso fue lo que dije, nada más, ¿verdad? Respiré y estuve un rato entrando en este estado, viendo de que aunque no me llamaran, ¿verdad? Porque todas mis citas eran presenciales, ¿verdad? Pues iba a estar bien, ¿verdad? Entonces estuve tranquila y a 2 horas después, eso fue lo más mágico que he tenido en mi vida. 2 horas después, mi teléfono no dejó de sonar los mensajes y cuando comienzo a ver, eran mensajes de todo el mundo, de Holanda, de México, de Colombia, de Perú, de Estados Unidos, de Bélgica, de un montón de países pidiéndome citas online. Y yo, online, ¿verdad? Comencé a sacar citas online y aunque tú no lo creas, de ese día, que creo que fue un miércoles, al jueves yo saqué 30 citas online.
Y yo me quedé impresionada. Además que me quitó la mente de donde yo estaba, ¿verdad? Hizo que de alguna manera pues volviera la prosperidad en mi vida y hasta me pidieron cursos online. Y yo nunca había dado cursos online, ¿verdad? Entonces comencé a darlos. Y al final, ya lo de mi hermana, mi papá obviamente sufrió y lloró y todo eso, Claro. pero la otra hermana que vivía en otra provincia decide venirse con su esposo, con su hijo y con el perro a vivir con mi papá. Entonces, antes que él se quedaba solo, ahora estaba más acompañado. Qué historia tan difícil, lamentablemente, lo de tu hermana, pero Ujú, también historia también de apertura y de lo que tú comentas es bien cierto, ¿no, Gwen? O sea, cuando tú estás enfocado como en esa parte de no tengo, no llego, no esto, no el otro, y estás como envuelto en esas dinámicas, ¿no? Donde no ves la salida. ¿Qué pasa cuando tú estás haciendo algo que te gusta y que dejas fluir, ¿no? Es este inconsciente. Es como ujú, que el dinero se vuelve en segundo término porque estás haciendo tanto lo que te gusta que ya no es tu foco. Es como si no lo necesitaras. Obviamente para ujú, vivir tenemos que tener dinero. Es como la gracia claro. divina de estar conectado con la vida, ¿me entiendes? Ujú, ¿No? Y entonces, pero estás tan conectado con lo que te gusta que estás haciendo y creando y creando y creando que lo otro es así como, sí, sí, sí lo quiero, pero ya no estoy con el foco de la ansiedad de no tenerlo o de no llega. ujú, Entonces, exactamente. ¿no? Qué Sí, importante exactamente. eso, ¿no? Exacto, sí, en ese momento, como te decía, yo estaba muy tranquila, de todas maneras, con esos días sin trabajar, ¿verdad? Yo dije, puedo volver a... Pero claro, cuando pares de toda esta situación y comienzo a pensar en que obviamente se necesita dinero, ¿verdad? Sí me asusté un poco, pero inmediatamente la gente comenzó a responder. Y es como que hubiesen meneado todo el piso porque salieron clientes de todos lados. Y decía, ¿de dónde está saliendo toda esta gente? Como el Especialmente árbol, del ¿no? El extranjero. árbol que sacude Sí, a las manzanas y todo, pum, 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 empiezan a caer y sí, impresionante, o sea, impresionante. O sea, sí es cierto que eran amistades de amistades, pero ¿por qué llegaron todas al mismo tiempo? claro, Todas al mismo tiempo, un montón de gente de Europa, gente de acá, de América, pero comenzó a caer, ¿verdad? Y comenzó a llegar y comencé a la virtualidad al 100%, ¿verdad? Al 100%. Ahorita muy poquito es lo que hago presencial, solamente las citas, sí que hay. Cuando está abierto todo esto, pues hago citas presenciales y si no, todas las tiro online. súper bien, güey. Uh -huh. Oye, y yo quiero preguntarte, ¿qué le recomendarías a las personas que están como en ese cambio de paradigmas, como en esa búsqueda de encontrar algo que realmente les llene, ¿no? Y que Uh les dé -huh. la oportunidad de, como de mirar otros horizontes y dejar como esa parte de su zona de confort. Ujú. Sí, primero es que se guíen por su corazón, ¿verdad? Aunque como le digo, te digo, para mí los registros akáshicos fue algo tan importante que justamente me hizo conectar con mi alma, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que todo el mundo tenga que llevar un curso de registro akáshico conmigo o con otra persona, sino que de alguna manera el hecho de conectar con nuestra alma no, para mí es muy importante, porque solo ahí encuentras la verdad, ¿verdad? Y el verdadero mensaje que tu alma te está pidiendo a gritos. Y es dejarse guiar, dejarse sentir. En el registro akáshico no se piensa, se siente, ¿verdad? Y cuando tú te dejas sentir por lo que te da felicidad, entonces eso te va a dar felicidad. Pero hay que ir anulando los miedos, ¿verdad? Anulando los miedos a que no va a funcionar porque la sociedad me dice de que esto no sirve o que esto no funciona. Cuando tengo una hija que es música, ¿verdad? Y cuando se enteraron la familia de que ella estudiaba para música, ¿verdad? Decía, la música no da dinero, la gente que es músico es pobre, los músicos, ¿para qué estudia eso? ¿Verdad? ¿Por qué enfatiza tanto en la música si la música no da nada? Pues hoy en día mi hija, ¿verdad? Además de haber estudiado dos carreras, con la música ha viajado por todo el mundo. Con la música está comprando, ahorrando para su casa. Con la música se compró un carro sin nosotros haberles dado $1 para ese carro nuevo. Y así, y ella es feliz con la música y sus alumnos la adoran porque además es profesora de música. Entonces, cuando nosotros realmente hacemos esa vocación, que aunque la gente diga, no, es que eso no da dinero, no se guíen por eso, no se guíen por el dinero, guíense por lo que su corazón les dice, porque siempre los padres cometemos ese error, todos,
¿verdad? Cometemos el error de decir a los hijos, estudia esta carrera que mira es la que está ahorita dando más. Y el hijo la sigue posiblemente, la estudia y posiblemente le da dinero, pero felicidad no la va a encontrar hasta que no siga y no conecte con su alma. Por eso hay un día en específico de esa conexión de esa activación de la misión de vida. Siempre hay un momento en que la persona dice, ya no más, ¿verdad? Y a veces es un punto en que lo echaron del trabajo porque si tú no le haces caso a tu alma dice, bueno, te voy a mandar esto. Y Claro. ¡guau! Lo sacan del trabajo para que patee latas un rato y se encuentre. La única forma de encontrarnos es en nosotros mismos. Como decía Miguel Ángel Cornejo, que creo que ya en paz descanse, pero escuché varias charlas de él allá en Perú, y decía, si no sabes qué hacer, siéntate en una piedra picuda, 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 ¿verdad? Hasta que te entre, hasta que tú sientas qué es lo que te mueve tu alma, ¿verdad? Y es así, solamente meditando profundamente te das cuenta de qué es lo que te está pidiendo tu alma. No es la sociedad. Déjate de escuchar un rato a mamá, a papá, al tío, al primo, a la política, nada. Es centrarte. Porque nosotros los padres también cometemos ese error de quererle meter cosas a los hijos, ¿verdad? Quererle meter nuestras ideas, nuestras frustraciones, nuestro yo hubiese querido que tú hagas esto inconscientemente, a veces ni siquiera se lo decimos, pero inconscientemente le metemos estos programas, ¿verdad? Que yo no pude ser abogado, tú ser abogado, ¿verdad? Que tu papá no pudo ser y entonces también hazlo tú. Y de alguna manera terminan haciéndolo y no son felices. Veo mucha gente infeliz siguiendo cosas, o sea, me viene mucha gente, jóvenes incluso, siguiendo patrones familiares, siguiendo creencias de la sociedad, siguiendo cosas y no son felices. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o ganar, no sé, un montón de dinero, pero siendo infeliz, ¿verdad? Y al final, cuando tú haces lo que realmente te gusta, la felicidad llega, la abundancia llega, el amor llega, todo llega. La satisfacción llega, Claro. la aceptación llega de lo que eres tú, ¿no? De lo que eres tú y de lo que le puedes dar tal vez, como dice, ¿no? No te vayas tan lejos al mundo, ¿no? Lo que le puedes dar al mundo, sino lo que le puedes dar a la gente que está cerca de ti. Exacto, Y, así es. y ese conectar, yo creo que no hay mayor satisfacción que eso, Wendy. O sea, encontrarte y el darte como esa esa como que tú te des como esa valía, ¿no? Esa valía y aceptación, ¿no? De lo que tú eres Ujú. como persona y lo que puedes dar a los demás. Exactamente, Qué exacto. interesante. Así es, Raquel. Y hay que irnos despegando de todas esas creencias, paradigmas y cosas que de alguna manera nos han impuesto y creemos, y lo hemos creído como cierto, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente hacemos, ¿verdad? Y esto puede chocar mucho, ¿verdad? De hecho, que a veces yo les digo a algunas personas que me consultan, tu papá sí me escucha eso, porque a veces son hijos de personas que yo quiero y estimo mucho, ¿verdad? Si tu papá me escucha diciéndote esto, me comulga, ¿verdad? Pero haz lo que tú realmente sientes, ¿verdad? Y cuando lo hacen, realmente me dicen, o sea, encontraron muchas cosas muy bonitas en su vida, ¿verdad? Cosas nuevas que se abrieron. Pero si a veces nosotros los papás, por más sabios que somos, a veces no los guiamos bien, ¿verdad? Entonces queremos guiarlos para lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos y nunca sabemos realmente qué es lo mejor para ellos. A veces lo mejor para ellos también es que se caigan, ¿verdad? A veces lo mejor para ellos también es que se tropiecen y aprendan de eso. No van a aprender ellos por cabeza ajena, no porque nosotros sepamos que este camino es malo para nosotros, para ellos va a ser malo, ¿verdad? Porque si no, definitivamente, si mi madre me hubiese dejado estudiar en esa época, de repente hubiese hecho otras cosas, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento era lo mejor para mí, porque tenía que aprender otras cosas también. Pero es así, lo único que te lleva a la felicidad es conectarte con tu alma, ¿verdad? A alinearte con tu alma, ¿verdad? Por eso que siempre les digo a los jóvenes, especialmente, sigan lo que les dice su alma. No sigan lo que les da más dinero, sino sigan lo que les dice su alma y ahí sean lo mejor. ¿Verdad? Sabes que me recuerda mucho esa parte de lo que tú dijiste de la persona que estaba en su trabajo, ¿no?
y digamos de alguna manera su destino o su alma está jalando hacia otro lado y dice, Ujú. él no se mueve, ¿no? Sigue queriendo estar aquí en esta zona de confort y su alma le dice, muévete. Bueno, pues pasa que lo despiden, ¿no? Pasa Exacto. que tal vez lo deje la esposa, ¿no? O lo deje el esposo, o sea, le da la vida una voltereta, le da una maroma, otra maroma. Bueno, yo digo, te caes, te pegas, te levantas, te vuelves a caer, ahora te pegas en la cara y ahora te haces un chichón. No aprendiste y Ujú. te va otra, ¿no? Y, Exacto. y en esta parte de salir, ¿no? Y en esta parte de que la vida te va golpeando, ¿no? Y te va haciendo Ujú. cosas. eh, Casi siempre yo utilizo como esto de tuviste que salir del mismísimo infierno para cambiar, o Exacto. sea, renacer, ¿no? Así como te caíste hasta el fondo y tuviste que renacer y salir como pudiste y ahora sí es, cambias o cambias, ¿no? Exacto. Tu estilo de vida. Y creo que muchos de los que estamos en esta parte terapéutica, dando diversas técnicas, como que salimos de esa parte, fíjate, siento yo que es como que ya tuvo que pasar algo muy fuerte, Ujú. ¿no? Para que quisieras ese cambio, o otros que ya desde chiquitos ahora sí encontraron su camino, ¿no? Y que fueron, digo, porque no todo es lineal, ¿no? No a todos nos pasa lo Ujú. mismo. Pero a los que sí tuvimos que caer como muy hasta abajo, ¿no? Vivir cosas fuertes, me refiero, Ujú. pues sales así como dices, bueno, pues si ahora sí tengo que cambiar, pues a ver, ahora sí, a ver qué me toca, ¿no? Y en este Exacto. reconocimiento, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Exactamente, exactamente. Y hay que reconocer lo que somos, hay que reconocer que somos abundancia también y que somos amor, ¿verdad? Incluso en esta época de pandemia, ¿verdad? Me acuerdo ahorita de que y todos en mi casa estaban en casa, ¿verdad? Haciendo teletrabajo y yo tuve que incluso alquilar fuera, ¿verdad? Porque siempre había hecho todo dentro de casa, alquilar fuera porque era imposible trabajar con todo el mundo ahí metido, ¿verdad? Y hasta eso, mi esposo me dijo, pero ¿cómo vas a alquilar algo en esta época, verdad? Y yo le dije, pues que yo nunca estoy de la carencia, siempre estoy desde la abundancia. Y si yo pienso en carencia o tengo miedo, nunca me va a ir bien, ¿verdad? Entonces mejor ni lo hago. Y ahí estoy, hasta alquilé, digamos, en pandemia. ¿Por qué? Porque me dejé guiar, me dejé sentir. Entonces eso es muy importante también, que cada uno se deje guiar. ¿Verdad? He visto mucha gente en esta época con grandes emprendimientos tan bonitos que no lo hubiesen hecho si no hubiese habido pandemia. Claro. Cómo Ujú. los obliga el momento. Digo, y hay hay historias, ahorita con lo del COVID, hay historias muy desgarradoras, ¿no? Hay Sí. historias donde dices tú, bueno, estas personas tuvieron que hacer, crear algo en la pandemia y que les dio frutos, tú te moviste del lugar, Ujú. rentaste, ¿no? Y es como una parte de crecimiento, a otros que nos sirvió para conocernos todavía más en este aislamiento, ¿no? En el que no Ujú. estábamos como acostumbrados. En mi caso yo estoy súper acostumbrada, ¿no? Me Ujú. encanta, ¿no? Esta parte de estar conmigo, ¿no? Esta parte de conocerme, pero otros que no, que dijeron, no, no puedo, o sea, no puedo con esto, es demasiado tiempo encerrada. La Ujú. misma vida les obligó, ¿no? La misma vida. Exacto. Es que hay muchos que de alguna manera pues no querían hacer caso, ¿verdad? A esto. Para mí esto fue un llamado también de atención para poder, para adentrarnos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando me decían alguna gente, no, 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 pero yo igual salgo, igual hago y todo eso, y yo dije, no, porque a mí lo que me dijeron, mi guía fue, quédate en casa, pero quédate en casa acá adentro, en la casa corazón, ¿verdad? En centrarse. Y para mí es el principio, especialmente la pandemia, fue de gran aprendizaje, de gran conexión con mi ser, de gran manifestación de abundancia, pero en especial ese conectarme conmigo que me abrió las puertas a muchas cosas más, ¿verdad? Pero mucha gente después lo sufrió, ¿verdad? Al comienzo no hicieron caso, ¿verdad? Y no estoy hablando de la parte de aislamiento y eso, sino la parte de conectarse con su ser. Había una resistencia a quererse conectar de mucha gente al comienzo, ¿verdad? De conectarse con su ser, con ver qué era lo que nos estaba diciendo esta situación. Y ahí es donde eh, se les ha movido muchos de los cimientos, ¿verdad? Entonces ahora veo gente recién haciendo cambios positivos, ¿verdad? Dándose cuenta que era lo que nos estaban pidiendo de alguna manera. Es una conexión interna muy fuerte, pero hay mucha gente que sí reaccionó bien, ¿verdad? Y son gente que también les ha ido bien, ¿verdad? Hay de todo.
hay de todo, pero es todo también, todos estos procesos también son importantes, ¿verdad? Han Claro. sido importantes. Claro. Oye, bueno, y yo te quiero agradecer mucho el que hayas participado en esta plática. Fue muy, muy enriquecedora para mí. Me encanta compartir este tiempo contigo. Gracias por regalarnos este tiempo tuyo, que yo sé que tienes otras cosas. Y si la gente se quiere poner en contacto contigo, vamos a dejar tus datos aquí abajito, Ujú. para que pueda localizarte. Si quiere tomar un taller contigo, ya conoce un poquito más de ti. Y, Muchas gracias. y te agradezco enormemente que hayas estado aquí conmigo. Te Muchas mando- gracias, Raquel. Un abrazo grande. Espero pronto estar por allá. Sí, claro, acá nos vemos en México, ¿te parece? Sí, claro que sí. De hecho, que tengo planeado viajar a México pronto. Bueno, ¿Vas a el dar año taller pasado. acá? Yo estuve en el 2019, Ajá, pero quiero volver este año, me gustaría. Vamos a ver cómo están las cosas para volver. me encantaría verte. Bueno, Gracias, Raquel. Va a ser lindísimo volverte a ver, aunque sea ya en persona más bien. sí, ¿verdad? Bueno, yo te voy a llevar a las pirámides, cuenta con ello. Ah, de fijo, porque tengo que volver ahí también. ¿Ah? Ya está. Te mando un abrazo hasta allá, Gwen. Gracias, Raquel. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias.